con el director del programa, entonces por eso me demoré. No fue por más. Tenía reunión. Va, profe, buenos días. No, tranquila, profe. Bueno, esperaba, ya no alcanzaba ya a desayunar, todo eso. Bueno, ¿cómo vamos con la investigación? Cuéntenme. Bien, profe, ahí he estado leyendo ahí, pero hay diferencias en los artículos. Sí. Grandes en las fechas. Unos, por ejemplo, en mi caso, unos dicen que inició en Grecia y en Roma, y otros dicen que en Inglaterra. Pero es alta la diferencia de siglos. Pero mira qué chévere porque eso te va a generar discusión. ¿Mm? Entonces, digamos que la idea no es de pronto que ustedes logren unificar una información, al contrario, que en su artículo diga, no, miren la diversidad de pronto del origen, ¿cierto? Específicamente, y cómo también pues está permeado un tanto por la cultura, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Mm? Y está bien. Bueno, ¿pudieron diligenciar la matriz? ¿Les falta entregarla o qué pasó? Pues, profe, yo se la puedo mostrar si está ahí. Sí, claro que sí. Listo. Eso sirve también para tus compañeros. De pronto tengan la misma. Mire, profe. Aquí. Ay, profe, le iba a decir, es que en dos de los artículos, Ay, no. este de acá Sí. no tiene fecha, Sí. no tiene autor, no tiene nada. Y este último es Mm, de la pedagógica, es un trabajo de la pedagógica que encontré, pero no. Pues dice ¿Es un varios trabajo? nombres. Ah, debe ser alguna tesis. Sí, debe ser una tesis. Ah, bueno, pero ese te sirve. De pronto el de arriba es algún documento, pues no oficializado. ¿Sí? De pronto algún ¿qué? Blog, algún artículo de pronto eh, ¿de qué? De una página web, ¿sí? Entonces, por eso no tienen esos datos. Ah, bueno, aquí, Pero ibas bien. ¿Es? sí, aquí tengo los resúmenes. ¿Cuántos has podido revisar? He podido revisar cuatro, profe, porque donde su merced me dijo, busqué y no, hay diferentes temas, ¿Está entonces, complejo? sí. Ok. Bueno, Aquí, cumples con aquí el les requisito. lo reúnen acá. Señora, Ah, bueno. Ya solo te falta uno y ya cumples con tu matriz, con los listo, profe. primeros requisitos. ¿Listo? Bien, pero sí, ahí vas bien. Listo, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la matriz? Creo que ahí había como una extensión, ¿cierto? ¿O no? Ninguno más. Profe, yo no, o sea, yo hice fue un Word más o menos haciendo eso y recopilando las 5 fuentes. Hice un resumen y ya estaba haciendo como los objetivos, pero yo no sabía que la matriz era en Excel, entonces ahorita me voy a poner a hacer eso. Yo se las compartí en el Moodle. Sí, ¿Qué pero, pasó? o sea, yo vi fue como un cuadrito en el que aparecíamos nuestros nombres y como el Ah, tema la y eso. segunda hoja. Sí. La segunda hojita. Ah, me quedó ahí en la segunda hoja. No, pero en la primera está el recurso. Sí, claro. Ah, listo, profe. Ya me pongo en esas. Listo, no te preocupes. Ah, sí. Bueno, ahí sí se confundieron un poquito. Listo. ¿Alguien más? Bien, Raúl. ¿Cómo va el equipo de Santiago? Profe, nosotros vamos bien. Yo quería, o sea,
toda la información que nosotros tenemos, yo la adjunté, o sea, la tengo por ahora como en un tipo de diapositivas. Ah, ya. Pero pues obviamente la idea es ahorita organizar todo eso y nosotros, digamos, ahí tenemos, ya te explico bien qué es lo que o sea, nosotros tenemos. Nosotros tenemos, o sea, tenemos como un índice y es, o sea, nuestro tema es la historia del deporte en Colombia, ¿sí? Pues obviamente la primera tenemos como el deporte de Colombia, los tipos de deporte, unas eliminatorias que hubieron como de fútbol, los destacos, o sea, los deportes colombianos como destacados y, o sea, o sea, las participantes de este deporte, o sea, los destacados, que pues serían, yo aquí puse como Mariana Pajón y Nairo Quintana, y aparte tengo también una parte de lo de los Juegos Olímpicos con sus fechas y las participaciones que han tenido Colombia en estos. Ah, bueno, listo, muy bien, muy bien. Listo, súper. Entonces, ¿qué sigue en esta fase para terminar, digamos que este segundo corte? ¿Sí? Ustedes saben que, digamos que el documento final lo van a entregar el tercer corte. Sin embargo, vamos a ir paso a pasito. ¿Cuál es el siguiente paso? Para el día de hoy, pues obviamente ya tienen que tener su matriz cargada en el Moodle para que les quede ahí la nota del componente práctico de la asignatura. Y vamos a empezar a iniciar a hacer nuestro documento, o sea, lo que vamos a presentar al final del semestre. ¿Listo? O sea, vamos a empezar a redactar nuestro artículo. Entonces, así como hizo Mateo, entonces, y creo que ya todos están súper avanzados, ya todos tienen, digamos, que idea de cómo se va a realizar el documento. Entonces, ir redactando la introducción, ¿sí? Entonces, la introducción va a generar un recuento de toda su investigación. ¿Eso qué quiere decir? El objetivo que ustedes plantearon inicialmente, porque es importante entonces la necesidad de compartirle esa información a su lector, ¿cierto? Y cuáles son los grandes temas que van a abarcar, ¿no? En ese documento, ¿cierto? Una introducción, pues creo yo que 1 o 2 párrafitos y ya. ¿Listo? Eso es lo que van a entregar dentro de 8 días, hasta dentro de 8 días, ¿vale? Eso es si quieren pueden hacerlo. Yo digo que lo más fácil, bueno, aunque pues como les queda a ustedes también más práctico, pueden hacerlo en un drive, ¿cierto? Entonces lo van alimentando a medida que va pues evolucionando el trabajo. Sin embargo, si lo quieren hacer en un Word y cada semana pues si entregan su avance, no hay lío, no hay problema. ¿Listo? Y el siguiente lunes, el siguiente lunes es festivo, ¿cierto? Sí, profe. El siguiente lunes es festivo y la siguiente ¿Profe? semana son parciales. Eso te iba a preguntar, profe, porque yo estaba viendo el cronograma y aparecía que parcial y yo tan rápido, entonces pues no sé, pero ¿sí es parcial la otra semana? Sí, voy a hacer esa pregunta urgente y ya porque eso no lo pregunté ahorita en la reunión. Listo. Ya envié la pregunta porque creo yo que podemos
creo yo que puedo coordinar con ustedes un día entre semana la aplicación del parcial. No, esperemos a ver qué me responde. Uy. Esperemos a ver qué me responden, pero yo creería que sí. No sé qué, entonces vamos adelantando nosotros. Dejar grabada la clase de forma asincrónica. Los que tienen ese día. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué tiempito tienen de la semana? Que ustedes vean que tengan un huequito ahí de media hora, máximo 40 minutos, para que puedan responder su parcial. Pues, profe, yo creería que el martes, o sea, digamos, los martes tenemos clases de 9 a 11 y de 1 a 3. Ah, ¿les parece de 11 a 11:40? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. Listo. Entonces el martes se los habilito, les escribo por el WhatsApp recordándoles el tiempo que tienen para realizar la entrega del parcial. ¿Listo? Vale, profe, sí, señora. Bueno. Hoy les voy a compartir una temática que es bastante interesante con respecto un tanto como a la mecánica que ha impulsado bastante el deporte, ¿sí? Y es el merchandising, ¿sí? Actualmente pues hablamos del marketing deportivo, ¿sí? Digamos que en esta línea que hemos abordado a lo largo de este tiempo, pues ya vamos aterrizando un tanto la evolución de la cultura física y el deporte, ¿no? Con respecto como a los varios fenómenos que se dan pues en esta área tan grande, ¿no? Que es el deporte mismo. Bueno, espérame un segundito. Lo tenía abierto, pero lo cerré. Asignaturas. Y acá. Les comparto. Bueno, ¿ustedes qué conocen del marketing deportivo? ¿Qué han escuchado? ¿A qué se les parece ese término? ¿No? ¿A nada se les parece? Yo tengo como una idea, pero es que no sé cómo decirla bien, profe. Bueno, tranquilo, Sería que se te venga a la cabeza. como la promoción de productos deportivos. Sí, hace parte muy bien. ¿Mm? Sin embargo, el deporte pues no solo tiene, bueno, digamos que productos, trae consigo entonces una cadena, ¿cierto? También de la producción, de la publicidad, del impacto, ¿no? A nivel global. ¿Mm? Entonces vamos a ver unas bases conceptuales. ¿Alguien levantó la mano o escribió algo? Yo estaba buscando y yo ¿Y sé qué que encontraste? en el fútbol, Ujú. este presidente de la FIFA que era brasileño, Joao Halengen, Sí. fue el que colocó los partidos en la televisión a color. Ah, ok.
Y que ¿Qué dice? eso lo sube fue por la serie El Presidente, profe. Ah, bueno, eso te quedó ahí en la cabeza. Sí. Sí, Ah, ese es un tema complejo, ¿no? Porque de una u otra forma, pues eso va a poder, ¿no? Y todo este conflicto de poderes y obviamente, digamos que manejar todo ese sector financiero a nivel deportivo, también, digamos que distorsiona, ¿no? Las dimensiones. Entonces, y digamos que todo el proceso de corrupción, ¿no? Sí lo viste ahí en la, es una serie, claro, ¿cierto? profe. Sí, sí, señora, sale Andrés Parra, es el protagonista. Todo el mundo sigue al actor. Sí, hace unos buenos papeles. Bien, listo. Vamos a ver, obviamente, pues esta técnica de mercadeo, cómo funciona, pues en un área tan grande, ¿cierto? Como es el deporte y las nuevas tendencias. ¿Mm? Entonces, el objetivo y las competencias que vamos a identificar acá, pues obviamente es determinar el valor del desarrollo de la globalización y el deporte, que van muy engranados, muy cogidos de la mano, y con una estrategia que llega hasta, digamos que, los estados más recónditos del mundo. ¿Mm? Y pues vamos a identificar un poco la actitud frente pues a esta perspectiva, ¿sí? Eh, que pareciera que estuviera aceptado, pero a la vez rechazado, ¿no? Sabemos que muchos de los jugadores que actualmente tenemos allá en ese impacto a nivel internacional eh, fueran como explotados, ¿no? Sin embargo, pues es, digamos que es tema de debate. Bueno, el merchandising es una herramienta del marketing conformado por una serie de técnicas, acá me falta la, que aplica una empresa para poder incrementar esos niveles de ventas basados en estímulos visuales para motivar el acto de comprar. ¿Mm? Esto es toda una disciplina, ¿sí? De hecho, dimensiona la psicología del consumidor, ¿sí? Nosotros somos muy buenos consumidores, ¿no? De hecho, pues el deporte, muchísimas de, digamos que las ganancias, del patrocinio, ¿cierto? Tiene que ver con las inversiones a raíz de este tipo de técnicas y herramientas que se utilizan. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué es un componente de la mercadotecnia, ¿cierto? Del marketing deportivo. Se encarga de presentar los productos de una manera, ¿cierto? Más vista, más identificada, pues al ser humano para que pueda ser consumida, ¿cierto? Obviamente, pues que identifica esto, unas cualidades específicas en las cuales se ofrece, ¿cierto? Las mejores condiciones de ese producto. No solo hablamos de productos, sino que también hablamos de servicios. ¿Mm? Ustedes, de pronto ustedes ya me imagino que están dimensionando, bueno, qué van a hacer cuando sean futuros profesionales en cultura física y deporte, o que incluso sean un tanto más arriesgados, ¿cierto? Y tomen el reto de ser emprendedores en esta época del emprendimiento y ya tengan su escuela deportiva, ¿no? Que es con lo que muchos tienen, digamos que marcado ese objetivo. Entonces, esta es una ciencia que estudia los comportamientos humanos, ¿cierto? Cuando se encuentran en un espacio tan específico como es una tienda. ¿Mm? Nos evalúa la forma en que nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Entonces, miren que las tiendas, o digamos que estos espacios en los cuales se ofrecen productos, están organizados de forma tal que nosotros podamos sí o sí consumir o sí tomar la decisión de comprar. ¿Mm? Entonces, estos estudios que nos dicen que el 65% de compras se hacen por impulsos. ¿Mm? Si nosotros fuéramos unas personas bastante inteligentes emocionalmente, tendríamos, ¿cierto? Muy arraigados el proceso de toma de decisiones, en los cuales vemos si es necesaria esa compra, ¿cierto? Si es importante, si es urgente y obviamente tiene o digamos que acude a unas necesidades. ¿Mm? Sin embargo, ustedes se dan cuenta que nosotros pues no evaluamos y no tomamos decisiones tan racionales. Somos más de la emoción, ¿no?
No se planean las compras. Eso es, digamos que lo vital digamos que las personas que están detrás del marketing, porque obviamente tenemos ese impulso, obedecemos a esos impulsos. Está atento a los estímulos que lo motiven a comprar, ¿cierto? Digamos que los colores, el que huela rico, el que tenga, el que perdure en el tiempo, ¿cierto? Que genere calidad, ¿cierto? Un contenido. A mayor tiempo de espera el consumidor, ¿cierto? Es menor esa satisfacción por la compra. Entonces, en lugares donde nos toca hacer fila, durar mucho tiempo, no nos atienden, los vendedores de pronto no nos ponen atención, ¿cierto? Tenemos una mala experiencia, pues ahí nunca volvemos. Entonces, miren que es importante, digamos, que todo el tema de la atención al cliente. Cada minuto cuenta dentro de estos espacios. Entonces, mire que de estos aspectos inciden, ¿cierto? En el impulso a la compra. Entonces, el orden que tiene, ¿cierto? La tienda, la atención del cliente hacia la tienda, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, no? Por lo general, digamos que en esos puntos centrales, donde sí o sí tengo que cruzar, ¿cierto? Específicamente para ver dónde se encuentra pues el punto que estoy identificando, ¿sí? Siempre hay como ofertas, ¿no? En esos puntos centrales, ¿sí? Por donde paso, ya, mire, me encontré esta oferta. Sin embargo, sé que voy a ir a comprar, digamos, algo muy puntual, ¿no? Unos tenis o una chaqueta, bueno, así. Entonces termino llevando más cosas de las que planeaba comprar. Esto es un ejemplo, pues, cotidiano. Sin embargo, si nosotros entramos a un lugar y hay una tienda desordenada, vemos que de pronto hay mucha fila y eso quita tiempo, eso de una u otra forma reduce ese impulso de compra y confunde, ¿cierto?, al cliente. Entonces miren que nos tienen bien estudiados. Una tienda ordenada fluye naturalmente, tiene señalización oportuna, ¿cierto? Y lleva al cliente a la zona de mayor exposición al producto. Pues miren que es todo, digamos que una ciencia bastante identificada por el comportamiento, la conducta del ser humano. ¿Qué debe tener esa tienda? Pues un nivel de atracción, un uso impecable de la identidad de marca, transmite experiencia de impacto, ¿cierto? Ustedes han visto, digamos que las tiendas ¿cómo se llama? El punto. Todo es ahí, iPhone, iPad, pero no me acuerdo cómo se llama el punto de venta del iPhone. iShop. ¿iMac? No. iShop. iShop, eso, iShop. Ah, sí, la tienen ahí súper. Entonces, digamos que todo este aspecto, porque tú entras a la tienda, ¿no? Y es muy organizado, bastante amplio. Tú tienes, digamos que la experiencia un tanto distinta a que entrar, digamos, a un Catronics, ¿no? Que está todo el mundo, todos los vendedores ahí, digamos que todos juntos. Y obviamente, pues tú prefieres consumir otro tipo de productos. Pues uno necesita tener una economía, ¿cierto? Estar bastante justificado financieramente para poder acceder a estos productos, ¿no? Sin embargo, la experiencia es distinta. Transmite experiencia de impacto, bueno, comunica el valor agregado, ¿cierto? Las genera las exhibiciones ante el consumidor. ¿Qué hay dentro de este espacio? Un ambiente, ¿cierto? Un clima bastante amigable, ¿cierto? Que te da confianza, que te gusta estar de una u otra forma en este sitio o este lugar. Es favorable para la compra, ¿sí? Digamos que las diferentes gamas de posibilidades que tienes para poder acceder al producto, ¿no? No solo teniendo directamente, pues, la plata, ¿cierto? Sino que también te reciben, digamos que el crédito, o ellos tienen su propia línea de crédito. Entonces, mira que favorecen, ¿cierto? Todas las posibilidades para que puedas acceder a ese producto. Tiene una vista impecable, es decir, se ve limpio, hay uniformidad, ¿cierto? El tema del polvo, los diseños, el tono de voz, incluso hay algunas tiendas que tienen un olor específico, ¿cierto? Una sensación en específico.
Digamos que en otra gama, pues el gusto, en cuanto pues obviamente a la degustación de alimentos, ¿cierto? Todos los sentidos, ¿cierto? De ese ser humano influyen, ¿cierto? Específicamente en esa toma de decisiones, ¿sí? En sentirse bien, ¿cierto? Cómodo. Todo este preámbulo es para identificar que en el tema del deporte, ¿cierto? Impacta bastante la empatía y el servicio al cliente. Entonces, nosotros tenemos unos tipos de merchandising, ¿sí? Pónganle mucha atención de qué se trata. Entonces, tenemos uno que es el merchandising de presentación, ¿sí? Es decir, esta se encarga de estudiar la disposición de los productos en un establecimiento para que la mayoría de clientes pues les sea fácil acceder, ¿cierto? Al producto, ¿sí? Que no sea complejo, que puedan tener la experiencia, que no sea tan, sí, tan difícil poderlo obtener o degustar o tomar, ¿cierto? Identificar si quieres tocar la tela, bueno, en fin. Guiar e influir en el comportamiento de la compra. Y esto aumenta pues las denominadas ventas por impulso, aunque no responda pues a una necesidad de primera instancia. ¿Qué pasa con el deporte, no? Digamos que todo este componente de los artículos deportivos pues no son, a menos que seamos deportistas, ¿no? Pero digamos que si hablamos del público en general, no es que necesitemos todos los días, ¿cierto? O cada 8 días o mensualmente, pues unos artículos deportivos. Sí, si nos dirigimos a este espacio. El merchandising de gestión, o sea, el primero edad de presentación, digamos que la envoltura, lo bonito, el empaquetado de ese producto. De gestión quiere decir conseguir la mayor rentabilidad y satisfacer las necesidades de ese consumidor, ¿sí? Entonces, como yo, bueno, voy a utilizar la misma palabra, gestiono, ¿cierto? O como yo me movilizo, ¿cierto? Para que se pueda consumir mi producto o mi servicio. Entonces, debo analizar cuál es mi competencia, ¿cierto? El tipo de clientela que voy a recibir y cuáles son sus necesidades. Entonces, si ustedes quieren montar su escuela deportiva, ¿cierto? ¿En qué parque, ¿cierto? Específicamente qué deporte, qué otras escuelas hay en ese parque, ¿cierto? Debo identificar, obviamente, pues mi especialidad, ¿sí? El profesional que está detrás de ese deporte. Para poder, digamos que de una u otra forma, dimensionar, ¿cierto? Pues una marca. Entonces se articulará los productos en categorías y líneas sin perder ningún momento de vista los datos de investigación que se han realizado en ese estudio de mercado, que eso es importante. No me voy a detener de pronto como la minucia porque pues obviamente estos aspectos lo van a ver más adelante, ¿cierto? En administración deportiva o en gestión deportiva. Tenemos otro que es el merchandising de seducción, ¿cierto? El anterior era para gestionar, movilizarse para hacer estudios de mercado y poder, ¿cierto? Lanzar mi marca. Este tiene que ver con el comportamiento del cliente o del consumidor, ¿cierto? Entonces, están, digamos que, o se presenta este merchandising por la estimulación de los diferentes sentidos. Entonces se han establecido secciones para los distintos consumidores. Por ejemplo, están aparte los de hombre, aparte los de mujer, ¿cierto? El tema de la iluminación, la música y el aroma, ¿sí? Muchas personas le apuestan, digamos que al tema del aroma porque el ser humano pues tiene unas estructuras a nivel cerebral que están muy ligadas al olfato, ¿sí? Y es lo que uno más recuerda. Entonces, para que tengan ahí el dato. Todo con el objetivo de no solo fomentar pues la venta, sino que también sea una experiencia significativa. ¿Listo? Y se vuelva pues obviamente tan ¿cómo les digo yo? Sí, tan importante que la persona pues repite, ¿no? Esa visita. Entonces,
acá tenemos una, digamos que una clasificación, ¿sí? Entonces el mismo Kotler y Trias de Bess nos recuerdan que los productos en la actualidad tienen 3 dimensiones. Primero, que es el core product, que es el producto principal. El augmented product, que es el producto aumentado, ¿cierto? Y el potential product, que es el producto potencial, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces generar estas raíces, ¿cierto? O identificar estas raíces en el deporte. No solo hablamos de productos, ¿cierto? Tan tangibles, artículos deportivos, sino que también hablamos de servicios. Entonces, con el fin de promocionar el lanzamiento de un producto o un suceso deportivo, bueno, sí, suceso deportivo cultural, los fabricantes o productores ponen en circulación, ¿cierto? Ya sea por venta o gratuito, objetos relacionados, ¿sí? Entonces, por lo general esto pasa para los, digamos, los Juegos Olímpicos, ¿no? Habíamos hablado de las mascotas, habíamos hablado un tanto del símbolo, ¿cierto? Que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y cómo de una u otra forma se dimensiona, ¿cierto? Esa amplitud a la aplicación de las personas que asisten a estos eventos. Entonces, obviamente empiezan a vender artículos, camisetas, gorras, ¿cierto? Todo dimensionado bajo, obviamente, la presencia o la divulgación de un evento deportivo. Entonces, esta industria del deporte impone modelos, estilos de vida, y en este caso, pues podemos hablar como ejemplo la moda deportiva. ¿Cómo sienten ustedes de pronto este tema hasta aquí? ¿Cómo lo perciben? Profe, por lo menos a mí, en lo personal, a mí sí me gusta todo ese tema, como al marketing, sí, ese tema a mí sí me gusta. Porque pues es como la forma en la que uno representa, sea así a su producto o a la empresa. Y es la forma en la que uno, pues así puede, de una u otra manera, pues, tener ganancias. Claro, representa, ¿cierto? Ese factor preponderante que obviamente todos necesitamos y es pues lo económico y lo financiero. Bueno, entonces aquí vamos a revisar un componente bastante interesante y es con respecto a cómo se posiciona, ¿cierto? El marketing o el merchandising frente a todos los servicios que puede generar que puede generar el deporte. Entonces, vamos a ver acá marca versus, obviamente, identidad corporativa. Bueno, digamos que todo el espectáculo en vivo, ¿cierto? Va a generar, pues, unas representaciones, ¿cierto? A nivel, pues, económico. Entonces, primero, el estadio o el lugar donde hay ese encuentro deportivo. Entonces, entradas, asistentes, ¿cierto? El consumo que hay dentro de estos, de bebidas y alimentos, dentro de estos lugares. El consumo que hay a nivel de televisión para quienes no pudieron asistir, ¿cierto? A ese espectáculo en vivo, bueno, ese encuentro deportivo, ¿cierto? Al igual que la radio, ¿cierto? Si de pronto no tenemos al alcance un televisor, entonces estamos consumiendo allí pues el tema en la radio, ¿cierto? Y quienes de pronto ni televisor ni radio, ¿cierto? Ni tuvo la posibilidad de ir presencialmente, sino que pues a través del internet. Entonces miren que está muy, muy engranado. Entonces todos estos terceros pues están recibiendo, ¿cierto? De un fenómeno en específico que es ese encuentro deportivo. No solo eso, los diarios y las revistas, ¿cierto? Cuando publican algún resumen, alguna nota de ese encuentro deportivo. Pasa también con los archivos digitales,
fue tan importante ese espectáculo que quedó de una u otra forma guardado allí para la historia. Y por otro lado, pues las estadísticas o los canales de noticia, los que informan, digamos que instantáneamente. Entonces, miren que por este componente, pues se moviliza, ¿no? Un tanto por el factor económico. Bueno, estos contenidos basados en el evento, ¿cierto? De una u otra forma, entonces, el impacto que genera con respecto a quienes lo consumen. Entonces, tenemos el merchandising, ¿cierto? De productos licenciados, el merchandising de equipo, de jugadores individuales, el merchandising del deporte o de la liga, ¿cierto? Y obviamente pues esto también genera unas estrategias específicas según también ese fenómeno deportivo, ¿no? Entonces del equipo, digamos que los jugadores más importantes de ese equipo, ¿no? La camiseta del 10, ¿sí? Entonces ustedes replican o se replica de una u otra forma pues esa representación icónica, ¿cierto? O imagen. De jugadores individuales, ¿cierto? Muchos de ellos incluso lanzan sus propias marcas de artículos deportivos o de accesorios. El merchandising del deporte, ¿cierto? O la liga, ¿no? Entonces todo el tema de las apuestas de la liga, bueno, pues que ese componente también hace parte. Bueno, digamos que el planteamiento con respecto a la comunidad, ¿cierto? Eventos del descanso y otros entretenimientos, los palcos VIP, ¿cierto? Y todo el componente que reúne, obviamente, no solo al evento deportivo, sino al lugar en el que se encuentra, ¿cierto? Específicamente el evento. Entonces los estadios, digamos que como el que tenemos nosotros, el acceso al museo pequeñito que hay allí abajo de las graderías, hay diferentes tiendas, ¿cierto? Específicamente para que se pueda consumir otro tipo, ¿cierto? De productos que no Profe, solo ¿dónde son hay un museo? alimentos. Dime, ¿En cuál estadio, profe? Hay un museo. en el Campín. Es En el pequeñito, Campín. pero hay un mini museo. Ajá. Mm, ¿Y si han entrado? ¿Han tenido la posibilidad de entrar? Sí, Sí, profe, pero no llega pero al no San han Juan. seguido. No llega el partido, no sabía que había un museo. Sí, ¿no? Y en la parte de abajo está súper reformado. No sé, es el tema de pronto de acceso, cómo es si están cobrando o no. Bueno, uy, eso. Y, y obviamente pues eso abre las posibilidades, ¿no? Un tanto de ganar, ¿cierto? Por eventos deportivos. Bueno, digamos que el tema de la publicidad, todo el tiempo, digamos que se paga, ¿no? Por hacer público los eventos. Los contenidos que están relacionados con el equipo, el deporte, la liga, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. El ocio y la interactividad, el turismo deportivo. Ustedes, bueno, más adelante en Sociología del Deporte van a tener la oportunidad de conocer también esos deportes no formales, por decirlo así, que no tienen, digamos, que un tipo de organización, sino que se dan más como para la experiencia o el abordaje de personas que no tienen contacto de pronto con la naturaleza, bueno, digamos que este tipo de aspectos, y eso también genera, ¿cierto? Marketing. Ay. Ligas fantásticas, apuestas, ¿cierto? Deportivas son online, ¿cierto? Y también de venta, pues así, abierta. Por otro lado, tenemos los productos afiliados, ¿no? Entonces, algo que pasa también en el camping, bueno, de pronto ustedes que son más hinchas fervientes del fútbol, ¿cierto? Las personas que se abonan, ¿no? Lo que llaman, digamos que este sistema, ¿cierto? Para poder acceder a los partidos. Eso también es ese tipo de consumo, ¿cierto? Para afiliados, por decirlo así. Seguros, cuentas bancarias, el museo, paquete de vacaciones, viajes, ¿cierto? Correos. Bueno.
¿Qué tenemos acá? Entonces, ideas y servicios para la práctica masiva del deporte, ¿sí? Entonces hablamos de aspectos como las ideas políticas, sociales, educación, ocio, salud, integración, identidad, cohesión, valores, ¿cierto? O sea, abre, digamos que las diferentes gamas y posibilidades, ¿sí?, que tiene el ser humano en las diferentes áreas para poder acceder al deporte, ¿no? Quienes están de pronto tampoco me raya, desde el fit, ¿cierto? Desde el fitness y el bienestar, ¿cierto? Desde la salud física y mental, ¿cierto? Desde allí también estamos de una u otra forma alimentando, ¿sí?, estos servicios, ¿no? Obviamente, pues, por el tema de calidad de vida, ¿no? Bueno, quienes de pronto se acercan a estos temas. Las instalaciones deportivas y servicios relacionados, ¿cierto? Otro tipo de consumo es, pues, la alta competición, todo el tema de pronto de uniformes o artículos deportivos que tengan alta tecnología, formación, entrenadores y técnicos, ¿cierto? Para poder acceder a los servicios de ellos, pues obviamente también, digamos que hay un intercambio de dinero allí, ¿no? Programas para niños, jóvenes y mayores, todo el tema de la educación física. Bueno, y bueno, estos aspectos tienen que ver más con todo el componente de las diferentes áreas del ser humano que están engranadas con el deporte. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿cierto? De cómo las diferentes empresas, ¿cierto?, que estén directamente o no relacionadas con el deporte, hacen uso de las estrategias, ¿cierto?, conductuales y obviamente digamos que desde la competencia del merchandising para obviamente convocar o tener ese poder, ¿cierto?, de impacto en la sociedad y obviamente del consumidor. Entonces, empresas como el Manchester, ya se me olvidó, el Manchester United, de hecho está mal escrito, otorgan a otra, por ejemplo, un tercero, ¿cierto?, un fabricante de objetos o un intermediario, radicada en el mismo mercado o uno externo, el derecho de usar su marca. ¿Para qué? Para, de una u otra forma, explotarla, ¿cierto?, en la unión con este tipo de pronto de sociedades o de vínculos, ¿cierto?, a nivel financiero y poder pues obtener muchísimo más ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Prestan el nombre o prestan la marca para que se pues promocione la venta de ese producto. Y se comercializa, ¿no? Obviamente, digamos, acá nos dan el ejemplo de productos como camisetas. Las ¿Cómo hacen originales, ¿no? ahí, Dime. ¿Cómo hacen ahí, no, profe? Exacto, exacto. Obviamente, pues todo el tema de la calidad y de la calidad más que todo. Bueno, sí, de la calidad y el renombre, ¿no?, que tienen pues estos artículos y las marcas específicamente, ¿no? Porque sabemos pues, digamos que en un estado colombiano es totalmente distinto, ¿no? Tú tienes, digamos que la réplica AA, AAA, bueno, eso. Tienes obviamente pues el que vas a encontrar en el centro, ¿cierto?, un tanto más barato, y tienes obviamente pues el almacén que maneja la marca. Pero bueno, esto es, digamos que la comunidad a la que aterrizamos un tanto pues el mercadeo, todo el tema del el merchandising y el marketing deportivo. Las marcas del deporte generan pasión y alta identificación y lealtad con su público. No es que de pronto jueguen con nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero sí, obviamente, es una estrategia para poder llegar, ¿cierto?, un tanto más a la población, al consumidor. Los inversores estiman como estratégico, o sea, inversores, los inversionistas, como estratégico
para potenciar distintas líneas de productos y servicios. Bueno, un protocolo de fusión que se concreta con formatos de acuerdos corporativos desde la figura jurídica conocida como uso o de licencia de permisos. Entonces son como acuerdos o negocios, por decirlo así, o pactos, obviamente, pues desde el tema jurídico, ¿no? Porque eso deben estudiarlo jurídicamente, y obviamente, pues, que se genere sí o sí esa ganancia, ¿cierto? Porque de lo contrario, pues, obviamente deben pagar cláusulas, bueno, digamos que todo este aspecto más de la multa, bueno. Y teniendo, pues, esas licencias, ¿cierto? De allí, pues, ya se genera el uso de ese producto. Entonces acá tenemos clases de licencias, tenemos licenciamiento de línea de producto. Entonces acá nos dan un ejemplo. Acuerdo que se firma entre una empresa de indumentaria, por ejemplo, como nos decías, yo no sé si era Mateo, bueno, Adidas, y una deportiva, ¿cierto? Como por ejemplo el Real Madrid, y que habilita la marca comercial para fabricar y vender, pues, camisas. Obviamente no solo camisas, venden pues toda la indumentaria, ¿cierto? Específicamente que se utilizan en el deporte de fútbol. Y obviamente pues con su logo, su diseño, que esté para esa temporada. Es uno de los modelos básicos y una de las principales fuentes de ingreso. Yo diría que la mayoría de equipos tienen este licenciamiento en línea de producto. Hay otro que es el licenciamiento compartido, ¿sí? Este tipo de figura va dirigida a empresas de productos, ya sea de masivos, desodorantes o gaseosas, o exclusivos, como por ejemplo esta edición especial, ¿cierto? Este reloj, para que se diseñe y se produzca una mercancía alusiva a la marca deportiva, ¿cierto? En este caso nuestra marca deportiva es el deportista, el nombre del deportista, que es Rafael Nadal. Creo que hubo un tiempo, si no estoy mal, para el Mundial del 2014 que Jordan, salió, profe. salió un reloj de la selección. Estaba como más o menos en 5 millones de pesos. No sé si lo alcanzaron a ver. Como para el Mundial del 2014. Lo digo porque alguien se compró un reloj de esos. Un jefe de ese entonces. Bueno. Sí, y hay, digamos que muchísimos ejemplos, ¿no? Ahorita digamos que los artistas y hoy digamos que el gremio de la música sacan es más como el componente de los perfumes, los desodorantes, no, para el deporte sí es un tanto como la masividad, ¿no? Entonces los desodorantes, obviamente digamos que todos los artículos deportivos que utilizan no solo para, obviamente para el deporte mismo, pero sí para el disfrute, ¿no? De ese deporte. Bueno, el licenciamiento alterno, tanto así que hay algunos deportistas que se vuelven modelos, ¿no? Después de que se retiran. Bueno, en el licenciamiento alterno es la autorización para poder respaldar a otros negocios bajo la figura de marca licenciada, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, tanto el Boca como el River han entregado licencias para desarrollar bares temáticos, ¿cierto? En el caso del Boca, ¿sí? Que ha hecho un gran desarrollo en la venta de licencias, ha firmado un contrato con una empresa de museos de fútbol para el Museo de la Pasión Boquense. También evalúa propuestas para proyectos como hoteles, ¿cierto? Y cementerios privados. Digamos que en lo que invierten es en una licencia, digamos que alterna, ¿no? Como invertir en otros posibles negocios, obviamente utilizando la marca deportiva. Bueno, el deporte en la actualidad está asociada, ¿cierto?, a el consumo de los eventos deportivos. Y esto se transmite a través, obviamente, digamos que esa red global, ¿cierto? Y pues en la interdependencia de los diferentes países. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, digamos que dependemos muchísimo de las ligas españolas, ¿cierto? Del fútbol, somos muy buenos consumidores de este tipo de eventos deportivos.
No somos tanto, ¿cierto? De los americanos, ¿sí? Bueno, no sé ustedes de pronto qué tanto sigan, por ejemplo, el Super Bowl, ¿cierto? Que es uno de los más importantes a nivel de Norteamérica. ¿Mm? Las competiciones deportivas son disputadas por los mejores deportistas traídos de diversos países, ¿no? Sabemos que comercializamos ese tipo de servicios, ¿cierto? Deportivos. ¿Mm? Y obviamente digamos que todo el componente de imagen también de los diferentes países. Entonces, estas competiciones son financiadas por instituciones internacionales, ¿cierto? Y empresas multinacionales, ¿sí? que vemos allí marcadas también en sus uniformes. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias a nivel global? Bueno, a nivel mundial. ¿Mm? Uno es el fenómeno de la globalización, ¿sí? Vamos que todo el componente arraigado pues por el consumo, pero también por la interculturalidad, ¿no? Digamos, bueno, lo que les decía con respecto al mundial que hubo en Rusia, que también se vendió, ¿cierto? Un tanto la cultura, ¿cierto? Rusa, ¿sí? Bueno, digamos que eso para que hubiera como un tanto más de consumo de, digamos que de la televisión, ¿no? Que fue como el que más vendió específicamente Caracol, ¿no? Que fue el que más vendió o generó, ¿cómo se llama? Se me olvida. Espacio, pues no es publicitario, pero sí de contenido, de cobertura, ya, de cobertura del mundial. Por otro lado, digamos que un tanto más visto como ciencia, ¿no? De aplicación y obviamente de estudio, ¿cierto? Que es el marketing deportivo, ¿sí? El merchandising es hasta ahora, digamos que una técnica, ¿sí? Que se ha utilizado. De hecho, como que ya está generando un reemplazo el marketing deportivo, ¿cierto? Para llamar, para estudiar pues todas estas técnicas, estos licenciamientos y obviamente digamos que el comportamiento del ser humano frente obviamente pues al consumo, ¿sí? Entonces ya digamos que la palabra merchandising la van a encontrar un tanto como el inicio, ¿cierto? Culturalmente de estas prácticas de mercadeo. Y ahorita, ¿cierto? Más posterior a esas tendencias, pues tenemos el marketing. ¿Sí? Entonces, ahorita todo lo que ustedes quieran indagar o investigar sobre estos procesos, pues lo van a encontrar a través del marketing deportivo. ¿Listo? Y tenemos la industria del deporte, que es obviamente un componente bastante interesante, obviamente desde la estructuración que ustedes puedan posiblemente manejar, ¿no? Entonces, digamos aquí en Colombia, pues el tema de la Cámara, ¿cierto? De Comercio, en las que ustedes deben inscribirse para poder de una u otra forma generar, ¿cierto? Una empresa legal, todo el componente de impuestos, digamos que todo el componente que lleva pues a tener una empresa, ¿cierto? Específicamente pues bien montada, pues a través del servicio del deporte. Entonces, para concluir, ¿sí? En esta base conceptual, ¿cierto? Que mencionamos aquí, no solo está por el producto, o sea, como digamos que esa última fase, ¿cierto? Que nosotros consumimos, sino que cómo se representa en esas varias fases, ¿no? Por las que cruza ese producto. Entonces, primero, pues ustedes van a encontrar que hay posicionado a nivel nacional, a nivel mundial, una red comercial, ¿sí? Está sustentada desde allí. En esa red, ¿qué hay o cuáles son sus componentes? Primero, aquellos que inventan o crean esos productos o esos servicios. Quienes las producen, entonces todas aquellas industrias, ¿cierto? Que bajo esos licenciamientos, esas negociaciones, sí, digamos, esos pactos, bueno,
como lo quieran llamar a esas uniones, y empiecen a aterrizar, ¿no? A implementar, a producir, pues aquello que se creó, ¿cierto? O el servicio que se va a prestar. Luego vienen los distribuidores, que son de una u otra forma aquellos que van a llegar a esos puntos más, ¿cierto? Recónditos de la nación, ¿cierto? O del mundo para que se consuma, ¿cierto? El producto o el servicio. Las empresas publicitarias, ¿no? Que son tan importantes, ¿cierto? Para que se expongan, obviamente, digamos que esos artículos deportivos, si hablamos de artículos, de eventos deportivos, ¿cierto? O de los servicios. También pues va asociado a clubes, a deportistas, instituciones, ¿cierto? También depende pues mucho de los convenios, cómo se va a divulgar, ¿cierto? Y a quiénes van a llegar pues esos productos. Y esto pues es cultura, es empresa y es competición. Entonces, si ustedes les preguntan específicamente entonces de qué sustenta su futura profesión, entonces no solo, ¿cierto? Es de estos productos o de los deportes en sí, sino que también de la cultura, de la empresa y la competición. ¿Listo? Bueno. No, es fatal. ¿Cómo les fue entonces con esta temática? ¿Qué reflexiones tienen al respecto? No, pues, profe, que ahí está el futuro, ahí está el negocio del deporte. Ay, Dios, sí. Digamos que lo que les decía con respecto a que se puede generar debate es que uno quisiera ver pues arraigado, ¿no? Todos estos valores que vimos la sesión anterior del ciclo olímpico y obviamente todo el componente ético. Y no quisiéramos hablar, ¿no? Desde la economía, ¿cierto? Desde lo financiero, digamos que de ese factor dinero, pues obviamente que daña un tanto esos valores, ¿no? Que es como el caso que nos comentaban de la serie. Y no solo eso, pues muchas cosas más allá a partir de esos fenómenos deportivos. Sin embargo, muchos de ustedes van a estar inmersos, ¿no? Obviamente, pues quienes van a tener su escuela deportiva o de pronto quienes van a estar en las selecciones o en las diferentes ligas, ¿no? Si de pronto pues tienen la oportunidad, ¿no? De acceder pues a los cuerpos administrativos, bueno, digamos que toda esta gestión un tanto distinta de la esencia, ¿no? Del deporte o de la práctica misma del deporte. O si van a ser deportistas allá profesionales en las cuales también pues van a dimensionar unos contratos, ¿no? Obviamente por X o Y tiempo específicamente. Y pues lo que conlleva, ¿no? También cómo negociar esos servicios deportivos, ¿no? Entonces acá vamos a ver allá esos sueldos que se van a ganar ustedes. Sí, van a ser competidores, ¿no? Digamos que desde ese ámbito. Pero bueno, eso es para ampliar, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes también le van a poner el ojo allí, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Salir a trabajar. Bien. No sé quién más quiera comentarnos acá ¿su qué? Se me están olvidando las palabras. Su postura frente a esta temática. Sí, esa temática, digamos que es un tanto desde su componente, ¿no? Es interesante de estudiar. Y obviamente también se asemeja un tanto a nuestra área, ¿no? Que es
el estudio del ser humano. Obviamente ustedes en las condiciones físicas, técnicas, tácticas, para mí es de la psicología. Y pues algo que nos llama la atención, ¿no? Y es el tema del factor dinero, ¿sí? Nos llama bastante la atención. Bueno. Yo me acuerdo que, pues como, no, es así algo, un dato que me quedó, que una vez la Federación Colombiana la iban a, la FIFA la iba a sacar, la iba a expulsar, que porque en el 93, en unos partidos amistosos, eran 3 selecciones, entonces no se podía, las marcas no podían tenerlas en la camisa, solo Nike o Reebok. Y nosotros, los que le invirtieron a eso a la selección era Avianca y esa de esta paisa, la Santo Domingo. Y le colocaba ahí eso y todos los partidos, las otras contra las que jugamos, no tenían nada y nosotros sí teníamos Avianca y Santo Domingo en las camisas y casi nos sacan. Menos mal los de la FIFA votaron que eso nos multaron ya. Imagínate. Y ahí, digamos que esa fue una época bastante influyente, ¿no? De dineros oscuros. Pero bueno, en el fútbol. Bueno, el fútbol ha dado de qué hablar, ¿no? A lo largo de la historia. Y pues a nivel Colombia aún más, ¿no? A nivel nacional. Bueno, listo, bien. ¿Preguntas, inquietudes al respecto? ¿O no? No, profe, ahí vamos bien. Listo, bien. Bueno, chicos, nada, pues, ¿quieres comentar? Bueno, las indicaciones con respecto al artículo ya, pues, van a presentar su primer avance ya del escrito, de lo formal, de la revisión. Entonces yo les había hecho que 1 o 2 párrafos, más o menos, de introducción. Solo van a hacer la introducción, ¿sí? ¿Qué vamos a responder en esa introducción? Entonces, el contexto de la investigación, porque de una u otra forma es importante reconocer las diferentes posturas, las diferentes investigaciones frente a la temática que ustedes ponen sobre la mesa, el reconocimiento, y de una u otra forma pueden hacer como un resumen de las temáticas que van a abordar, ¿cierto? Entonces, fútbol, si no es fútbol, entonces, bueno, los Juegos Olímpicos y su historia, ¿cierto? Las repercusiones que han tenido de forma positiva, negativa, vamos a indagar acerca de pronto de tal deporte, bueno, independientemente de cada temática. Eso es lo único que van a presentar de aquí a la siguiente, así. Para hoy, para esta semana, ya tenían que tenerla, ya completaron pues entonces su matriz, esa la suben, deben entregarla, todos los componentes que tengan actividad, pues ustedes entregan, ¿listo? Las 2 semanas anteriores que de pronto no tuvimos la posibilidad de hacer entregas, no hay lío porque yo les hice seguimiento, ustedes entregaron la temática, entregaron su objetivo, entonces desde ahí bien. Entonces, lo otro, o sea, esa primera entrega ya la hicieron, yo les hice seguimiento, sí, que es la tablita que ustedes vieron ahí en la matriz. La semana de esta semana, entonces la matriz ya diligenciada con sus artículos que encontraron. Y para la siguiente semana, entonces es la introducción. ¿Listo? La introducción. Ya. Y pues entonces nos vemos el día martes a las 11 de la mañana, voy a anotarlo.
las 11 de la mañana para que presenten su parcial. ¿Listo? Martes 18. Martes 18 de octubre. Historia. Listo, saquen media horita, 40 minuticos para que respondan a las preguntas. Bien. Listo, chicos, entonces usen esta media horita para que puedan terminar la matriz y la puedan sustentar y presentar. Bueno, la suben al Moodle. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, yo solo escucho a Mateo y Santiago, Raúl. Sí, profe, sí, señora. Sí, Ya profe, sí, estoy sí, señora. completo. Bueno, y David, sí. Bueno, listo. Juiciosos entonces. Me cuentan cómo les va. Si tienen dudas o preguntas, me escriben por el WhatsApp, por el grupo. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias, mamá Oli. Bueno, Gracias, profe. feliz día, feliz inicio de semana. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe, lo mismo. Bueno, Chao, profe. bueno, chao.